están? Mi nombre es Jorge Baral, soy profesor de la Universidad Simón Bolívar desde hace ya tantos años que ni me acuerdo cuántos son. Pero toda mi vida he estado dedicado a la enseñanza en distintas áreas, pero en particular la computación. Viví la computación desde su proceso de nacimiento y es un área que ha crecido vertiginosamente y de gran impacto en la sociedad contemporánea. Lo que he estado tratando de hacer es tratar de buscar un mecanismo donde reflejo una cantidad de conceptos que son importantes en el área de la computación. Lo que yo llamo, en realidad mi sueño es hacer algo así como una filosofía de la computación, algo que sustente por qué esa tecnología es tan importante en la historia de la humanidad y que el impacto, y por qué razón ha tenido el impacto que está teniendo en este momento. Desde hace tiempo he estado preparando una serie de presentaciones, las cuales las he hecho en vivo, pero en este momento hemos estado pensando en tratar de hacerlas de una forma más abierta, de manera que inclusive puedan seguirse viendo y observando aun cuando yo no esté presente. En ese sentido, usando la misma tecnología de telecomunicaciones, audio, de video y demás, estamos haciendo este tipo de experimento o de experiencia a ver cómo se puede transmitir toda esta cadena de conceptos. En buena medida, por mi formación, tengo todas las ideas que están acá, he tratado de hacerlas lo mejor estructurado posible que estaba a mi alcance. Sin embargo, es un aspecto que siempre me ha causado, nunca he estado contento con lo que he ido desarrollando. Y por eso es que realmente escribo muy poco. Es decir, porque realmente siempre tengo una observación a las cosas que he estado desarrollando. Pero llegó el momento de empezar a poner las cosas, aun cuando realmente no esté del todo feliz. Pero de todas formas, estoy tratando de compartir lo que ya por lo menos tengo, aun cuando no sea quizás la última versión. La primera presentación que vamos a ver la he titulado Preámbulo, cuando esto tiene varias partes, posiblemente van a ser varias secciones. Y aquí es donde realmente se hacen una introducción más concreta sobre lo que viene posteriormente. Entonces, en este caso vamos a hablar de algunos aspectos importantes. Primero voy a hablar de pensamiento ingenuo. Quizás en esta parte no vamos a cubrir todos estos aspectos. Y después vamos a cubrir una serie de elementos que están, les he puesto un nombre y un calificativo. El primero es nosotros en el universo y el calificativo es humildad. Aquí lo que quiero transmitir es el concepto de por qué tenemos que ser humildes. Después unas preguntas fundamentales y el concepto que se transmite es curiosidad. Después la idea es hablar del saber, el viaje conceptual, una metáfora, realmente para poder entender la vida y este viaje sobre este universo conceptual, y el castillo. Ya después hablaremos qué quiere decir el castillo. Posiblemente en esta primera presentación vamos a centrarnos solamente en algunos de los aspectos y otras presentaciones veremos los demás. Entonces vamos a comenzar con lo que llamamos el pensamiento ingenuo. En el pensamiento ingenuo, en algún momento oí decirle a alguien que dice que el pez fue el último en descubrir el agua. Me gustó muchísimo porque efectivamente como el pez está en el agua siempre, no se da cuenta que el agua existe. En esa medida, nosotros con esta forma, con este dicho, se pretende destacar la tendencia natural de los seres humanos a no prestar especial atención a lo que es evidente, lo rutinario, lo cotidiano, lo permanente o constante, a lo que es más de lo mismo, lo que siempre es así y por lo tanto da por sentado. Llama la atención lo que luce diferente, lo que es novedad o noticia, y por eso considera que es distinto. Por lo tanto, puede constituir un enriquecimiento de la visión de su entorno. Ahí está la parte de información, la parte de novedades, de noticias. Pero diferencia, aquí hay un aspecto importante que quiero destacar. Diferencia no es lo mismo que distinción. La diferencia es una separación aparente, de forma fenoménica de nuestros sentidos, de nuestra forma de percibir el mundo.
muchas veces lo considera una diferencia real, de forma sustancial. Es el contraste entre el parecer y el ser. Es decir, el mismo objeto puede parecer diferente en distintos momentos y distintos objetos pueden parecer iguales en el mismo momento. Nosotros, por ejemplo, podemos ver a nuestro hijo o a alguien y ver cómo crece, es el mismo hijo, pero cada día es diferente, pero es el mismo, no es distinto. En cambio, podemos ver dos balines, dos esferas que pueden ser iguales, pero son distintas, porque son dos distintas. Al igual que los peces, el ser humano vive inmerso en un océano, pero no de agua, sino de formas que le permiten distinguir lo que quieren y buscan, de lo que quieren y evitan. Tales formas son el producto de contrastes, de rupturas de la uniformidad, como bien lo indica la etimología de esta palabra, uniformidad. No sé si realmente esa es la etimología de la palabra uniformidad, pero luce apropiado destacar que ahí uniforme es que una sola forma. Realmente la uniformidad es algo que nosotros detectamos y mantenemos. Por ello, por naturaleza tiende a desestimar lo que no destaca, a fijarse solo en los quiebres de la continuidad que representa un cambio o alteración de un medio, a lo cual llamamos señal. Pero la captación de estas señales dispara un proceso subsiguiente de interpretación de las mismas, hasta el punto de llegar a considerar que estas formas son auténticas representantes de la realidad. A esta representación del mundo la adopta como conocimiento de la realidad. Nosotros percibimos y realmente aquellas cosas que formamos, aquellas formas que obtenemos y retenemos, que son variantes, que son producto de ese contraste de las variaciones, esas las empezamos a tratar como modelos de una realidad que está afuera de nosotros. Hace ya más de 2 milenios, la humanidad adquirió conciencia del pensamiento crítico y de su valor en la búsqueda del saber. Desde entonces ha habido un enriquecimiento continuo de su comprensión del mundo, que ha llegado en nuestros días a un punto culminante, en lo que se haya dado en llamar la era del conocimiento. Entonces viene el primer punto acá, que nosotros hablaríamos sobre nosotros en el universo. En este punto, el mensaje que se trata de dar es el concepto de humildad. ¿Por qué nosotros debemos ser humildes? Somos una parte de un proceso evolutivo que se empezó hace unos 13.800 millones de años, con la expansión súbita y acelerada de una masa de plasma formada, en este caso, por materia a temperaturas sumamente elevadas. En fracciones de segundo, en un universo sumamente pequeño y compacto, la disminución de la temperatura posibilitó la formación de las primeras partículas subatómicas. A los 3 minutos ya se habían formado los primeros átomos de hidrógeno. Desde entonces pasaron unos 100 millones de años y antes de que se terminaran de formar las primeras estrellas, terminaran de formar las primeras estrellas. Las primeras microgalaxias empezaron a aparecer hace unos 12.900 millones de años. Nuestra Vía Láctea se formaría hace unos 10.000 millones de años y nuestro sistema solar hace unos 5.000 millones de años, incluidos sus protoplanetas en estado gaseoso, uno de los cuales sería el planeta que llamamos Tierra. Aquí vemos algunas láminas que pueden observar en Wikipedia más detenidamente. Las fotos o algunas son ilustraciones de este proceso desde el inicio de los tiempos hace 13.000 millones de años, cómo realmente se forman las primeras partículas. Luego viene el fondo de radiación cósmico, que es el que está allí en el medio, donde es la fotografía más antigua que se ha tomado, el telescopio Hubble, y luego cómo nosotros vemos el mundo de hoy, el contemporáneo. Estas son algunas, la tecnología espacial que realmente se ha utilizado. En el 89 el satélite COBE, después el WiMAP en 2001 y el Planck, que es el último en 2009. En este momento están tratando de desarrollar un esquema más avanzado para poder tener una mejor resolución de esto. Este es un detalle del fondo de radiación cósmico, así como se veía el mundo. Ahí a mano izquierda ustedes ven ese fondo de radiación cósmico, y luego como a través de los 13.700 millones de años
ha ido evolucionando nuestro universo. En algún momento se pensó que así como hubo un Big Bang iba a haber un Big Crunch, pero hoy en día se han desarrollado nuevas teorías de que realmente no va a haber un Big Crunch, sino que realmente el universo más bien está acelerando su expansión. O sea que quizás más bien lo que va a haber es un Big Freeze, un gran congelamiento al final del universo en algún momento, que ya se hacen algunas estimaciones del tiempo, pero les garantizo que no va a ser pronto. Esta sería una visión de cómo se formará el sistema solar, una visión del artista, cómo serían las primeras estrellas, o empiezan a formarse los primeros satélites, los primeros protoplanetas. Así sería la Tierra en sus momentos iniciales. La superficie de nuestro planeta ha estado en forma sólida y líquida solo en los más recientes 4.600 millones de años. Hace unos 3.600 millones de años aparece en la Tierra la vida en forma celular. Es decir, hubo 1.000 millones de años que realmente ya se había empezado a solidificar la Tierra, pero no había vida. La vida surgió después, hace 3.600 millones de años, se estima. Aparece en la vida en forma celular. Claro, habían los componentes básicos para generar la materia orgánica, pero realmente las células más antiguas son de esa edad. La reproducción sexual, que es la que acelera el proceso evolutivo, se conoce desde hace apenas unos 1.200 millones de años. La vida animal desde hace unos 542 millones de años y nuestros antecesores simios desde hace unos 65 millones de años. Aquí también es un gráfico que se puede conseguir en internet, donde realmente se ve este ciclo evolutivo, donde realmente cada vez se han ido formando estructuras más complejas, formas más complejas, y sobre todo el fenómeno de la vida que empiezan a evolucionar a través de los organismos vivientes hasta culminar con el ser humano. Expresado en una escala 1 millón de veces menor, la especie humana se ha desarrollado durante los últimos 200.000 años. Ya no estamos hablando de miles de millones, sino de milenios, de miles de años. Se ha civilizado en los más recientes 12.000 años. Aquí cuando hablo de 12.000 es porque se estima que las primeras ciudades se hicieron a 10.000 años antes de nuestra era. Y como estamos ya en el 2000 y pico de la era, por eso es que realmente le agregó 2000 a lo que oficialmente aparece en los libros de la historia. Con la invención de la escritura, allí es cuando realmente se empieza a pensar que aparece el registro. Hace unos 2600 años, en la costa estamos hablando de 600 y pico de años antes de nuestra era. En la costa occidental de la actual Turquía, que en aquel momento era la Grecia, la Grecia de donde estaba Mileto, donde estaba Jonia, ahí es donde nace la filosofía, el ser humano comienza el registro de su reflexionar en forma crítica y organizada sobre la naturaleza del mundo en que vivía. Es entonces cuando surge en Mileto la filosofía, y con ello la ciencia, fundamentalmente la física y la matemática. Aquí quiero destacar un punto importante, es que el hombre, desde que es Homo sapiens, realmente utiliza el conocimiento y sabe, pero lo que realmente sus explicaciones del mundo, las explicaciones que daba, estaban fundamentadas en la mera creencia, en lo que se llamaban las religiones y el teísmo. Sin embargo, es allí, en esa época, en Mileto, donde empieza a someter a crítica racional ese conocimiento del mundo. Y por eso es que se estima que en ese sitio donde nace ese pensamiento crítico que se le llamó filosofía o amor al saber. Pero la filosofía en aquel momento nace como ciencia, fundamentalmente física, como estudio de la naturaleza, y matemática como estudio de las formas. O sea que la filosofía, la ciencia, la filosofía, la ciencia, la física y las matemáticas tienen un nacimiento común. Hoy en día, a mi edad, a los 70 años, después de haber nacido, solo nos queda pensar que toda una vida es menos de un instante en una escala cósmica del tiempo. Esta información puede ser tomada ampliada de los artículos de Wikipedia que están allí
el Universe, sobre el Big Bang, la cronología del universo, cosmología física, y los modelos lambda CDM y el universo observable. Esos son los